Buenas tardes, doctora. Nosotros somos Alessi Izaguirre y Génesis Martínez de la clase de Patología General y le vamos a hablar acerca del cáncer de tiroides. Primero que todo, saber qué es. El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales que han perdido los mecanismos normales que regulan la división, diferenciación y muerte celular. Estas células pueden invadir tejidos vecinos y en algunos casos diseminarse a otros órganos a través de la sangre o la linfa, proceso llamado metástasis. Se origina por alteraciones genéticas adquiridas que afectan genes relacionados con el control del ciclo celular, ya sea por factores internos o externos como carcinógenos, químicos, radiación o agentes infecciosos. En patología general, el cáncer se considera una neoplasia maligna, a diferencia de las neoplasias benignas, por su capacidad de invasión y diseminación. Básicamente son células anormales que crecen y se dividen de manera descontrolada porque pierden los mecanismos normales que regulan el ciclo celular. Esas células pueden invadir tejidos cercanos, como decía, que se llama metástasis, y se produce por alteraciones genéticas adquiridas y se considera un tipo de neoplasia maligna por su capacidad de invasión y diseminación, como dice ahí. La anatomía y fisiología de la tiroides es que la tiroides es una glándula ubicada en la parte anterior del cuello formada por dos lóbulos unidos por un istmo. Se encarga de producir T3 y T4 a través de las células foliculares, hormonas esenciales para regular el metabolismo basal, el crecimiento y la termorregulación. Las células C o parafoliculares producen calcitonina, hormona implicada en el metabolismo del calcio. Su función está controlada por el eje del hipotálamo, hipófisis, tiroides, mediante la liberación de TRH y TSH. Bueno, en la epidemiología del cáncer de tiroides es el cáncer endocrino más frecuente. Es más común en mujeres, de 3 mujeres que la padecen, un hombre la padece y edad entre 25 y 55 años. La incidencia en aumento por mejor detección por ecografía y biopsia, y la mortalidad baja en papilar y folicular, alto en anaplásico y mayor riesgo en regiones con deficiencia de yodo o exposición a radiación. La clasificación del cáncer de tiroides. Tenemos 4 y tenemos el carcinoma papilar, que es el más frecuente, tiene un crecimiento lento y una diseminación linfática. En el carcinoma folicular es el segundo en frecuencia y hay metástasis por vía hematógena. En carcinoma medular, el origen es en células C y produce calcitonina y puede ser hereditario. En el carcinoma anaplásico, pues es altamente agresivo, es un crecimiento rápido y pues tiene un mal pronóstico. Y pues tenemos otras menos comunes. En la etiología tenemos mutaciones genéticas adquiridas que activan vías de proliferación celular. Tenemos el BRAF B600E, frecuente en carcinoma papilar, el RAS común en folicular y papilar, y el RED-IPTC, reorganizaciones genéticas en cáncer papilar. Mutaciones germinales heredadas, especialmente en cáncer medular, mutaciones en el gen RED asociadas a MEN2A y MEN2B, exposición a radiación ionizante, sobre todo durante la niñez, tratamientos previos durante nucleares y deficiencia severa de yodo, asociada principalmente al carcinoma folicular, y tiroiditis crónica y procesos inflamatorios prolongados que pueden favorecer cambios celulares. Los factores de riesgo es sexo femenino y edad entre 25 y 55 años, la exposición previa a radioterapia en cuello o tórax, antecedentes familiares de cáncer de tiroides o síndromes genéticos como MEN2, la presencia de bocio multinodular o enfermedades tiroideas previas, dieta baja en yodo en algunas regiones y mutaciones genéticas asociadas a predisposición hereditaria. En la fisiopatología del cáncer de tiroides, todo comienza con mutaciones genéticas en las células tiroideas, como ya lo mencioné, BRAF, RAS o RED,
Esas mutaciones activan vías que hacen que la célula se divida sin control. La glándula empieza a formar un nódulo anormal, que es el tumor, y dependiendo del tipo de mutación, el tumor cambia su comportamiento. Por ejemplo, en el carcinoma papilar es un crecimiento lento y disemina a ganglios. En el carcinoma folicular invade vasos sanguíneos y llega a huesos, pulmones. En el carcinoma medular produce mucha calcitonina por proliferación de células C. Y en el carcinoma anaplásico, las células pierden toda su diferenciación y crecen muy rápido, que es la más agresiva. A medida que avanzan estos cambios, el tumor puede invadir estructuras cercanas como la tráquea o esófago o hacer metástasis. En la patología, pues la papilar macroscópicamente son nódulos firmes o a veces multifocales. Microscópicamente, pues son núcleos claros, vidrio esmerilado, pseudoinclusiones, cuerpos de somoma y estructuras papilares. En el folicular, pues macroscópicamente es un nódulo único, encapsulado, y microscópicamente son folículos bien formados, clave diagnóstica, invasión capsular o vascular. La medular macroscópicamente es un tumor sólido y grisáceo, y microscópicamente son nidos de células C, depósitos de amiloides, cinción positivas para calcitonina, y en la anaplásico son macroscópicamente es masa grande, dura y infiltrativa, con necrosis y hemorragia, y microscópicamente células indiferenciadas, pleomórficas, mitosis abundantes y necrosis extensas. Bueno, entonces por mi lado, yo les estaré explicando sobre el caso clínico, en este caso el carcinoma anaplásico de tiroides, que como recordatorio tenemos que nuestra compañera mencionaba que este es altamente agresivo, de crecimiento rápido y de un mal pronóstico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces como datos de identificación y la anamnesis tenemos que nuestro paciente de nombre Alejandro Barrientos, de 78 años de edad, con una ocupación de jubilado, anteriormente fue agricultor de sexo masculino, el cual se presentó a consulta por una hinchazón en el cuello de crecimiento muy rápido, el cual se le dificultaba para respirar. En los antecedentes personales patológicos tenemos que el paciente tenía lo que es hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, de larga data. Eso quiere decir que también era exfumador. Y en los antecedentes tiroideos tenemos que él refiere a haber tenido un bocio viejo, un nódulo tiroideo crónico, benigno o de bajo grado en el cuello durante más de 30 años. Siguiente, por favor. En la enfermedad actual, tenemos que el paciente va a ingresar al servicio de urgencias refiriendo un aumento de volumen cervical masivo en lo que es los últimos 4 a 6 semanas. Este crecimiento ha sido explosivo, o sea, altamente rápido. El paciente va a presentar disnea progresiva, eso quiere decir que tiene una dificultad para respirar, y disfagia severa, dificultad para tragar, debido al efecto de la masa, ¿verdad? El tamaño de la masa. También refiere disfonía y un dolor cervical constante irradiado hacia el oído. En el examen físico tenemos que los signos vitales del paciente se mostraba taquicárdico, con una saturación de oxígeno al 88%, ya requiriendo de lo que es oxígeno suplementario. Al haberle inspeccionado el cuello, tenemos que la masa cervical, que anteriormente estaba grande, de aspecto irregular y no se moviliza bien con la deglución, o sea, estaba firme, estaba tensa y su piel estaba eritematosa. En la palpación del cuello tenemos que la masa tiroidea ocupa ambos lóbulos, es muy dura, pétrea e invade estructuras adyacentes. O sea, está fijada y no móvil, como ya sabíamos, no se moviliza con la deglución. En las adenopatías se van a palpar múltiples ganglios linfáticos aumentados de tamaño en lo que son las cadenas cervicales laterales a nivel 2, 3 y 4 y con una consistencia firme. En los estudios diagnósticos, ya primero se le hizo una evaluación vía aérea ya que nuestro paciente presentaba dificultad respiratoria.
se le hicieron rayos X y tomografía computarizada cervicotorácica, en el cual se revelaron una masa tiroidea voluminosa que rodea y comprime la tráquea, como ya había mencionado mi compañera. En el caso del carcinoma anaplásico, normalmente la tráquea se ve comprimida por esta masa, ¿verdad?, que está creciendo rápidamente. Entonces tenemos que la tráquea está comprimida y desplazándola notablemente se extiende hasta el mediastino superior. También se observaron múltiples adenopatías bilaterales, posibles metástasis pulmonar. Los estudios de laboratorio tenemos que la TSH y la T4L, el cual son generalmente eutiroideas. A veces la TSH se muestra ligeramente elevada debido a la destrucción rápida del tejido. En este caso tenemos que nuestro paciente tenía una TSH de 2.1 miliunidades internacionales por litro. Tenemos también la calcitonina y la CEA, el cual nuestro paciente mostraba normales, un nivel normal, el cual esto nos sirvió para descartar lo que es la carcinoma medular. También está la punción y aspiración con una aguja fina, guiada por ecografía. La limitación de esta punción y aspiración es que debido a la necrosis y a la fibrosis puede llegar a ser muy difícil para realizar y los resultados a veces van a ser inespecíficos. Luego también tenemos la citología, que pues el material aspirado es escaso y atípico. Se realiza una biopsia con una aguja gruesa. Y en el caso de la histopatología va a mostrar una neoplasia maligna altamente indiferenciada, compuesta por células pleomórficas, fusiformes y gigantes con un alto índice mitótico. Quiere decir de crecimiento rápido. Luego en el diagnóstico y clasificación tenemos que pues el diagnóstico histológico fue carcinoma anaplásico de tiroides, de estadificación TNM AJC 8, octava edición, perdón. El CAT es por definición una enfermedad extremadamente agresiva, como ya habíamos mencionado antes, con una invasión a estructuras adyacentes, en este caso la tráquea, que como ya recordamos estaba comprimida, la laringe y el esófago, y con una metástasis en ganglios linfáticos cervicales laterales que ya se encontraban con un aumento, ¿verdad?, de tamaño. Y metástasis a distancia, confirmada en los pulmones por la TAC computarizada que se le había realizado ya al paciente. En el estadio clínico tenemos que el estadio 4, todos los carcinomas anaplásicos de tiroides se van a clasificar automáticamente como estadio 4, independientemente de la edad y el tamaño, debido a su pronóstico muy pobre, ¿verdad? Y como manejo y tratamiento, en este caso sería paliativo. El objetivo primario del tratamiento para el carcinoma anaplásico de tiroides es paliativo, es decir, aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida. Entonces tenemos primero el manejo de vía aérea, que eso sería urgente porque nuestro paciente ya estaba presentando lo que es la dificultad respiratoria. Entonces se le va a hacer una intervención, dada la compresión traqueal, se debe considerar la traqueotomía o la colocación de un stent traqueal para asegurar la respiración. Y como tratamiento sistémico tenemos cirugía, que a menudo no es posible la resección completa debido a la invasión local. Eso solo se realiza si es estrictamente necesario para aliviar esa compresión traqueal, ¿verdad? Luego tenemos quimio y radioterapia, el cual son concurrentes. El tratamiento estándar es la combinación de radioterapia externa y quimioterapia para intentar reducir ese tamaño del tumor y controlar ese crecimiento rápido. Luego tenemos las terapias dirigidas. Si las pruebas genéticas muestran mutaciones tratables, como la mutación BRAF B600G, se pueden utilizar inhibidores. Siguiente, por favor. Y en evolución y pronóstico tenemos como pronóstico que es extremadamente reservado. El carcinoma anaplásico de tiroides es uno de los cánceres humanos más letales que pueden existir. Y en la supervivencia tenemos que media es de 3 a 6 meses desde el diagnóstico. Y como desenlace, a pesar de la radioterapia y la quimioterapia paliativas,
El tumor continuó creciendo rápidamente y nuestro paciente lamentablemente falleció por una insuficiencia respiratoria y progresión de la enfermedad 4 meses después del diagnóstico. Gracias por su atención.